¿Qué sucede cuando la verdad se oculta tras susurros y sombras? Al llegar a la opulenta pero misteriosa mansión, Ana, una enfermera dedicada, no imaginaba que su vida cambiaría para siempre. Contratada para cuidar de Enrique, un millonario en estado vegetativo tras un trágico accidente, pronto se da cuenta de que la situación es mucho más compleja de lo que parece. Clara, la esposa de Enrique, es fría y distante, dejando claro que su preocupación por su marido es solo una formalidad. Mientras los días se arrastran en medio del silencio de la mansión, Ana comienza a notar pequeños detalles que la inquietan. En una tarde calurosa, al observar a Enrique, se sorprende al verlo mover los dedos y susurrar. Un pánico sutil la invade, ya que eso sugiere que él es más consciente de lo que todos creen. La lujosa mansión, con sus oscuros pasillos y muebles polvorientos, parece esconder secretos profundos, y Ana siente que está a punto de descubrir algo extraordinario. Determinada a entender lo que está sucediendo, Ana se sumerge en una búsqueda de descubrimientos. Encuentra inconsistencias en los informes médicos que, a primera vista, deberían ser claros. Un gato enigmático que vive en la mansión parece notar los movimientos sutiles de Enrique, como si supiera que hay vida detrás de esa apariencia inerte. En un momento de tensión, un marco de fotos cae misteriosamente, revelando una caja de música y un sobre escondido. La música que suena provoca reacciones en Enrique, planteando nuevas preguntas sobre su conciencia. A medida que Ana se adentra en su investigación, los secretos comienzan a entrelazarse. Descubre una carta de Enrique en la que menciona una traición y documentos financieros que revelan desvíos de dinero realizados por Clara, con la ayuda de un hombre llamado Ricardo. Clara, al darse cuenta de que Ana está desentrañando la verdad, se convierte en una adversaria implacable, amenazando con su frialdad y manipulación. Un ambiente de peligro se intensifica cuando Vicente, el mayordomo que parece conocer los secretos de la mansión, decide ayudar a Ana a escapar. Clara, al percibir que su plan está en riesgo, contrata matones para impedir que Ana lleve las pruebas a la luz del día. El desespero de Ana crece con cada instante, pero su determinación en buscar justicia para Enrique la impulsa. Finalmente, en un clímax de tensión y emoción, Ana logra escapar de la mansión con las evidencias que pueden cambiar todo. Las pruebas son entregadas a las autoridades, y Clara y Ricardo son arrestados, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. Con la ayuda de Ana, Enrique comienza a recuperarse, y juntos deciden transformar sus experiencias en algo positivo. La mansión, antes un símbolo de opresión y desesperación, se convierte en un faro de esperanza y justicia, donde Ana y Enrique, ahora aliados, se dedican a ayudar a otras víctimas de injusticias. La historia termina con una profunda reflexión sobre la importancia de la verdad y cómo, incluso en las situaciones más sombrías, es posible encontrar luz y transformación. Ana observaba la imponente mansión, el sol escondiéndose detrás de las nubes mientras los primeros vientos de otoño comenzaban a soplar. La opulencia del lugar era innegable, pero la atmósfera pesada y cargada de secretos la dejaba inquieta. Desde que comenzó a trabajar como enfermera de Enrique, se sentía como si estuviera entrando en un laberinto sin salida, donde cada nuevo día traía más misterio e incertidumbre. Clara, la esposa de Enrique, era una mujer de presencia marcante, pero su frialdad y actitud distante dificultaban cualquier tipo de conexión. Ana intentaba, en vano, establecer un diálogo con ella, pero Clara se limitaba a respuestas cortas y desinteresadas. En una de esas interacciones, Ana, con un leve tono de esperanza, preguntó sobre las preferencias de Enrique. Clara respondió con una mirada despectiva: «Eso no importa. Él no puede hacer nada, ¿verdad?». Esa respuesta la hirió, dejándola angustiada. ¿Cómo podía alguien ser tan indiferente al sufrimiento de otra persona? En los días que siguieron, Ana se encontró con la monótona rutina de cuidar a un hombre atrapado en su propio cuerpo. Sin embargo, los pequeños descubrimientos la mantenían alerta. Cuando se dio cuenta de los movimientos sutiles de los dedos de Enrique, un misto de esperanza y miedo la invadió. ¿Cómo podía ser que un hombre que parecía tan distante de la vida aún luchara por un pedazo de su conciencia? Esa duda la consumía, y a medida que pasaban los días, Ana se volvía más decidida a descubrir la verdad. Un día, mientras organizaba la habitación de Enrique, encontró un diario polvoriento escondido bajo la cama. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún eran legibles. A medida que leía, la angustia de Enrique parecía resonar en cada frase.
Hablaba sobre sus sueños, sus ambiciones y, más importante, sobre la traición que desconcertaba su corazón. Ana se quedó paralizada al leer sobre la relación entre Clara y Ricardo, un nombre que ya había oído murmurar entre los empleados de la mansión. El peso de la información casi la hizo rendirse. ¿Qué hacer con eso? ¿Sería seguro confrontar a Clara? La incertidumbre la mantenía en un estado de angustiante duda. Mientras lidiaba con sus propios miedos, Ana encontró un aliado inesperado, Vicente, el mayordomo. Siempre había tenido una postura discreta, pero la forma en que miraba a Enrique decía mucho. En una conversación furtiva, Vicente reveló que también creía que Enrique estaba más consciente de lo que la gente percibía. Él aún es un hombre, Ana. No lo subestimes, dijo Vicente, su voz baja pero firme. Ese apoyo la animó, pero la tensión entre ellos y Clara se volvía palpable. Vicente también dejaba claro que Clara no dudaría en usar su influencia para proteger sus intereses. Ana sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no solo quería descubrir la verdad, sino que también necesitaba protegerlos. Ana luchaba contra la duda. Las interacciones diarias con Clara la dejaban cada vez más confundida. En un momento, Clara se acercó a ella y, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, comentó: «Debes tener cuidado con lo que buscas. A veces, la verdad puede ser mucho más dolorosa que la mentira». Estas palabras resonaron en la mente de Ana, aumentando su ansiedad. ¿Qué sabía Clara que ella no sabía? Cada día, la presión emocional aumentaba, llevando a Ana a cuestionar si realmente tenía la fuerza necesaria para enfrentar la tormenta que se aproximaba. Los momentos de vulnerabilidad de Ana eran intensos. Durante una noche, mientras observaba en silencio a Enrique, se permitió llorar. La soledad y la frustración la invadieron, y se preguntó si realmente estaba haciendo la diferencia. La idea de fracasar, de no poder ayudar a Enrique, la atormentaba. Recordaba sus propias luchas, de cómo siempre había buscado la aceptación de los demás, pero ahora, la necesidad de afirmarse y ser fuerte para Enrique la sobrecargaba. El peso de la situación se hizo aún más evidente cuando Vicente la alertó sobre los matones que Clara había contratado. La idea de ser perseguida por personas que no dudarían en hacerle daño hizo que su corazón se acelerara. La presión aumentaba, y Ana se encontró en un dilema: ¿debería continuar su búsqueda de la verdad, incluso si eso significaba poner su vida en riesgo? La lucha interna entre su responsabilidad profesional y su deseo de protegerse la dejaba en un estado de incertidumbre. En un momento de desesperación, Ana decidió confrontar a Clara. Se encontraron en uno de los pasillos de la mansión, donde el aire estaba cargado de tensión. «Enrique aún está ahí dentro», dijo Ana, sin dejarse intimidar. «Él merece que se cuente su verdad». Clara la miró con desdén, pero Ana percibió un destello de algo más profundo en sus ojos. ¿Qué había detrás de esa máscara de indiferencia? La duda y el miedo se mezclaron en la atmósfera, y Ana se sintió cada vez más insegura. El conflicto se intensificaba, y Ana sintió que estaba en una línea delgada entre el coraje y la desesperación. La búsqueda de la verdad no era solo una cuestión de justicia, sino una lucha por su propia identidad. ¿Quién era ella, realmente, si no podía enfrentar sus miedos? Esta profunda reflexión la acompañaba, mientras cada nuevo día se convertía en una batalla emocional. Cada elección que hacía la acercaba más a descubrir los oscuros secretos de la mansión, pero también la dejaba más vulnerable. Ana sabía que la verdad estaba frente a ella, pero ¿qué haría con eso? El futuro parecía incierto, y la presión para actuar se estaba volviendo casi insoportable. La mansión, que alguna vez fue solo un escenario de trabajo, ahora se convertía en un campo de batalla emocional, donde el amor, la traición y la búsqueda de la verdad se entrelazaban en un relato complejo y doloroso. La jornada de Ana apenas comenzaba, y sabía que necesitaba enfrentar no solo los secretos de la mansión, sino también los secretos que guardaba dentro de sí misma. Ana se sentía abrumada por la tensión que flotaba en el aire. Después de su confrontación con Clara, una sensación de incertidumbre la acompañaba. La fría mirada de la esposa de Enrique aún la atormentaba. Clara parecía una tormenta, y Ana se veía como una pequeña hoja a la deriva, a merced de los vientos impredecibles de la mansión. Cada nuevo día, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al desafiar a Clara. El coraje que antes sentía ahora parecía distante, como un sueño perdido.
Esa mañana, mientras realizaba los cuidados diarios con Enrique, Ana pensaba en las palabras de Vicente. Él creía que Enrique aún luchaba por su voz, por su verdad. Pero, ¿y si se estaba engañando? ¿Y si todo lo que hacía no era más que una ilusión? Los ojos de Enrique, aunque paralizados, parecían mirarla directamente, implorando ayuda. El peso de esta responsabilidad la hacía sentir atrapada en un ciclo de dudas. ¿Qué más podría hacer? La idea de fracasar la consumía. Mientras tanto, la presencia de Vicente se volvía cada vez más reconfortante. Él era un puerto seguro en medio del caos emocional. En una conversación, le contó a Ana sobre su propia vida, revelando que también cargaba heridas profundas. Vicente había perdido a un hijo en un trágico accidente, y ese dolor lo había convertido en un hombre reservado. A veces, necesitamos enfrentar nuestros fantasmas, dijo, con la voz entrecortada. Ana se dio cuenta de que, al igual que ella, Vicente también luchaba contra sus propios demonios. Esta conexión la hizo sentir que no estaba sola, pero al mismo tiempo, la angustia de Enrique le recordaba que había más en juego. El clima en la mansión comenzó a cambiar. Clara, al percibir la cercanía de Ana y Vicente, se volvió aún más hostil. Una tarde, mientras Ana organizaba los medicamentos de Enrique, Clara entró en la habitación con una mirada que lo decía todo. Deberías saber que hay cosas que no son de tu incumbencia, disparó, con una voz cortante. Ana sintió un escalofrío, pero decidió no retroceder. Enrique necesita a alguien que se preocupe por él, Clara. Alguien que no esté atada a sus propios intereses. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Clara sonrió, pero no era una sonrisa amable. Cuidado, Ana. No tienes idea de en qué te estás metiendo. La amenaza flotó en el aire, y Ana sintió un escalofrío. En el fondo, sabía que estaba tocando algo peligroso, pero la determinación de ayudarlo superaba su miedo. Cada día se volvía más consciente de que estaba enfrentando una batalla no solo por la verdad de Enrique, sino por su propia cordura. Los días se convirtieron en un enredo de tensiones. Ana comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, las miradas cómplices entre Clara y Ricardo, los susurros entre los empleados. La atmósfera en la mansión estaba cargada, y la búsqueda de la verdad se volvía más arriesgada. Una noche, mientras revisaba el diario de Enrique, una frase la hizo congelarse: la verdad puede ser la luz, pero también puede quemar. ¿Qué significaba eso para ella? La duda la corroía, y a cada página que pasaba, sentía que la presión aumentaba. Un día, mientras conversaba con Vicente, decidió que necesitaba un enfoque diferente. ¿Y si intentáramos una manera de comunicarnos con Enrique?, sugirió. Vicente la miró con sorpresa, pero pronto estuvo de acuerdo. Necesitaban descubrir si Enrique realmente tenía alguna conciencia. Esa noche, Ana trajo una cinta grabada y comenzó a hablar con Enrique, describiendo cada momento que pasó en la mansión, cada emoción que sentía. Vicente la acompañó, y juntos intentaron crear un espacio seguro para Enrique. Pero Clara no se quedó quieta. Al darse cuenta de la cercanía entre los tres, se volvió más envolvente, tratando de desviar la atención de Ana y Vicente. En una cena, Clara empezó a hacer preguntas sobre la infancia de Ana, intentando descubrir sus debilidades y usarlas en su contra. Ana sintió una ola de incomodidad, pero también una determinación renovada. No podía permitir que Clara la manipulase. La batalla se estaba intensificando, y Ana se dio cuenta de que necesitaba ser astuta. La tensión culminó en un día fatídico. Clara, furiosa por los intentos de Ana de conectarse con Enrique, decidió actuar. Confrontó a Ana en el pasillo, donde las paredes parecían querer absorber la intensidad del momento. No sabes con quién te estás metiendo, amenazó Clara, pero Ana no retrocedió. Enrique es un ser humano y merece ser tratado como tal. La mirada de Clara se volvió amenazante, y Ana sintió el miedo subir, pero también una fuerza inesperada. Las palabras de Vicente resonaron en su mente: a veces, necesitamos enfrentar a nuestros fantasmas. Y eso fue exactamente lo que Ana decidió hacer. No estaba allí solo para cuidar de Enrique, sino para luchar por él, por su verdad. Lo que había comenzado como un simple trabajo se había transformado en un viaje de autodescubrimiento y coraje.
A pesar de tener a Clara en contra, Ana sentía que se estaba acercando a la verdad. Sin embargo, esta lucha no vendría sin sacrificios. Ana se dio cuenta de que sus propias emociones estaban desgastándose. La presión, la tensión y el miedo la dejaban exhausta. Las noches de insomnio comenzaron a afectar su rendimiento, y se encontraba cuestionando su capacidad para seguir adelante. En ese momento de debilidad, Ana recordó las lecciones que estaba aprendiendo, la importancia de cuidar de sí misma para poder ayudar a los demás. Pero, ¿cómo podría hacer eso en medio de un torbellino emocional? Al mirar a Enrique, se dio cuenta de que su batalla era también la de ella. La búsqueda de la verdad no era solo sobre exponer los secretos de Clara, sino sobre encontrar su propia voz en medio del caos. Ana sintió el peso de su responsabilidad, pero también la posibilidad de ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. Los giros estaban apenas comenzando, y sabía que, independientemente de lo que sucediera, estaba dispuesta a luchar hasta el final. Ana se encontraba en un punto crítico, el peso de la situación la aplastaba. El enfrentamiento con Clara la noche anterior reverberaba en su mente, y las palabras amenazantes de la esposa de Enrique resonaban como un eco siniestro. No sabes con quién te estás metiendo. Esa frase la atormentaba, haciéndola cuestionar su propia valentía y determinación. ¿Qué sabía realmente sobre Clara? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer para proteger a Enrique? Mientras se preparaba para un nuevo día en la mansión, Ana miró su reflejo en el espejo. La imagen de una mujer exhausta y asustada la miraba de vuelta. Ya no podía ocultar el cansancio que se acumulaba en sus ojos. La lucha constante estaba consumiendo su energía, y la idea de fracasar la llenaba de angustia. ¿Qué significaba realmente ayudar a Enrique? ¿Era simplemente guiarlo en su rehabilitación, o había algo más profundo que debería buscar? Esa mañana, mientras realizaba sus tareas habituales, Ana encontró a Vicente en la sala de estar. Él la saludó con una sonrisa amable, pero pronto notó la tensión en su rostro. ¿Estás bien, Ana?, preguntó, preocupado. Ella dudó, pero decidió compartir sus inseguridades. Siento que estoy perdiendo el control. Clara se está convirtiendo en una amenaza, y no sé si estoy haciendo lo correcto. Vicente la escuchó atontamente, sus expresiones variando entre empatía y comprensión. A veces, enfrentar la verdad requiere más que valentía. Requiere una conexión profunda con quienes amamos. No estás sola en esto. Sus palabras la tocaron de una manera inesperada, y Ana comenzó a darse cuenta de que su lucha también era un viaje de autoconocimiento. Pero esta nueva percepción no borraba el miedo que la dominaba. El día continuó, y Ana decidió que necesitaba intentar algo diferente. Al llegar a la habitación de Enrique, se sentó a su lado y comenzó a hablar sobre recuerdos felices, momentos que trajeron alegría a sus vidas. Quería que él sintiera que aún había esperanza, que su esencia todavía estaba presente, incluso si su cuerpo estaba atrapado. Pero, en el fondo, la duda la corroía. ¿Acaso realmente lo escuchaba? ¿Llegaban sus palabras hasta él? Fue en ese momento de vulnerabilidad que todo cambió. Clara entró en la habitación, y la tensión se intensificó de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí, Ana? Tenía un aire autoritario, como si estuviera a punto de asestar un golpe. Ana sintió que su corazón se aceleraba, pero en lugar de retroceder, decidió enfrentar la situación. Solo estoy hablando con Enrique. Él necesita esto, Clara. La expresión de Clara se transformó en una mezcla de rabia y desdén. No tienes idea de lo que estás haciendo. No eres parte de esta familia. Eres solo una empleada. Sus palabras golpearon a Ana como un puñetazo en el estómago. El sentimiento de impotencia la envolvió, y por un breve momento, la duda la invadió. ¿Acaso realmente no pertenecía a este mundo? ¿Acaso sus intentos estaban condenados al fracaso? Pero entonces, algo dentro de ella comenzó a agitarse. Ana recordó todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Las conversaciones con Vicente, la lucha de Enrique, su propio viaje de autodescubrimiento. No podía permitir que Clara la destruyera. Tal vez no fuera parte de esa familia, pero eso no significaba que no se preocupara por Enrique. Él merece más de lo que estás dispuesta a ofrecer. La voz de Ana era firme, pero dentro de ella, la tormenta de emociones la hacía temblar.
Clara se acercó, su mirada desafiante fija en Ana. No sabes lo que es mejor para él. No eres la heroína de esta historia. La intensidad del momento hizo que el aire pareciera pesado, y Ana sintió como si estuviera en un campo de batalla. Clara era una oponente formidable, pero en ese instante, Ana se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Clara, sino contra sus propias incertidumbres. Con una decisión firme, Ana respiró hondo. No soy una heroína, Clara. Soy alguien que se preocupa. Y haré lo que sea necesario para que Enrique tenga la oportunidad de recuperar su voz. Estas palabras salieron con la fuerza de un grito contenido, y Ana sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. El desafío estaba lanzado, y estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas. La reacción de Clara fue explosiva. Con un movimiento brusco, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Ana sola con Enrique. La presión que antes la aplastaba comenzó a disiparse. Ana miró a Enrique, y por primera vez, sintió que se estaba acercando a él en un nivel más profundo. No voy a rendirme contigo, Enrique. Eres más que un cuerpo inmóvil. Eres un alma que merece ser escuchada. En ese momento, Ana comprendió que su viaje no sería fácil, pero había algo dentro de ella que se encendió. La lucha por Enrique era también una lucha por sí misma. No solo buscaba su verdad, sino que estaba descubriendo su propia voz en el proceso. Lo que comenzó como un simple trabajo de cuidadora se transformó en una búsqueda de significado y propósito. La determinación de Ana creció, y se dio cuenta de que necesitaba fortalecerse no solo por Enrique, sino por sí misma. Contra Clara, contra la duda y contra los fantasmas que la atormentaban. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ahora, Ana estaba lista para enfrentarlos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en esta batalla. La luz de la esperanza comenzaba a brillar, y estaba decidida a seguirla, sin importar cuán oscura pudiera ser la carretera. Ana se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso de las palabras que había intercambiado con Clara. El eco de la pelea aún reverberaba en su mente, pero ahora había una nueva determinación brotando dentro de ella. Lo que antes parecía un desafío insuperable ahora se transformaba en un punto de inflexión. Se levantó y miró de nuevo a Enrique. El silencio en la habitación era profundo, pero Ana sentía que había algo más allí, una conexión que estaba dispuesta a explorar, a pesar de las dificultades. En los días siguientes, Ana decidió que no se dejaría intimidar por Clara. Comenzó a implementar pequeños cambios en la rutina de Enrique, buscando formas de comunicarse con él, de hacer que se sintiera presente. En los momentos en que hablaba con él, intentaba evocar sus recuerdos, las risas que habían compartido y las esperanzas que aún habitaban en su corazón. Pero la lucha interna de Ana no desapareció. Cada nuevo día, se veía rodeada de dudas que la atormentaban. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Realmente Enrique la escuchaba? La inseguridad la perseguía como una sombra, y las conversaciones con Vicente se volvieron cada vez más frecuentes. Él se convirtió en un puerto seguro, alguien con quien podía desahogarse y buscar consuelo. Te estás arriesgando mucho, Ana, dijo Vicente una mañana, mientras tomaban café. Clara no va a rendirse fácilmente. ¿Sabes eso, verdad? Ana suspiró, mirando el fondo de la taza. Lo sé. Pero no puedo simplemente rendirme. Enrique me necesita, y yo lo necesito más que nunca. Esto es más grande que yo. Vicente la observaba con una expresión de preocupación. Entendía la intensidad de la situación, pero también sabía que Ana se estaba poniendo en una posición vulnerable. Los días se transformaron en semanas, y la tensión entre Ana y Clara continuaba creciendo. Clara parecía decidida a desestabilizar a Ana en cada oportunidad. ¿Realmente crees que puedes quedarte aquí y hacer una diferencia? Clara había preguntado un día, con una sonrisa sarcástica en los labios. No eres más que una intrusa. No lo olvides. Cada palabra de Clara era como un cuchillo, cortando profundo. Ana sentía el dolor, pero al mismo tiempo, la rabia y la determinación la impulsaban. No era una intrusa, era una luchadora. Una tarde, mientras organizaba algunas fotos antiguas de Enrique, Ana encontró una imagen que la hizo sonreír. Era una foto de él en un festival de música, con amigos a su alrededor.
La alegría que emanaba de esa imagen la hizo darse cuenta de que había una vida vibrante dentro de él, una vida que quería traer de vuelta. Decidió que, en lugar de dejarse abatir, usaría esos recuerdos como combustible. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir pequeños cambios. Enrique parecía responder a algunos de sus intentos de conexión. Una mirada, un movimiento imperceptible de los dedos, Ana comenzó a creer que él estaba escuchando. Era como si el silencio que antes la aterrorizaba, ahora se convirtiera en un espacio sagrado, donde podía encontrar pistas de que Enrique aún estaba allí, luchando en silencio. Pero esta nueva esperanza no venía sin un precio. Las interacciones con Clara se volvieron cada vez más confrontativas. Una tarde, Clara irrumpió en la habitación mientras Ana intentaba hablar con Enrique. ¿Realmente crees que puedes quedarte aquí y cambiar algo? Clara la desafió. Ana respiró hondo y, en lugar de retroceder, encontró el coraje que comenzaba a cultivar. Sí, puedo. Puedes intentar derribarme, pero eso no va a suceder. Enrique merece más de lo que puedes ofrecer. El mirar de Clara se endureció, pero Ana no se dejó intimidar. La tensión estaba en ebullición, y Ana sintió que la lucha que estaba librando no era solo contra Clara, sino también contra sus propias inseguridades. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre su determinación y el peso que las palabras de Clara ejercían sobre ella. Era un camino difícil, pero Ana estaba dispuesta a recorrerlo. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus experiencias, Ana comenzó a escribir en un diario. Colocaba sus pensamientos en el papel, sus esperanzas, miedos y la montaña rusa emocional que estaba viviendo. Escribir se convirtió en una forma de liberación, podía organizar sus ideas y, de cierto modo, entender mejor la complejidad de sus sentimientos. A través de la escritura, Ana empezó a darse cuenta de que su viaje no era solo sobre Enrique, sino también sobre encontrar su propia identidad en medio de toda la confusión. Vicente, al enterarse del diario, animó a Ana a compartir algunas de sus reflexiones. Eso puede ser terapéutico, sugirió. Y quién sabe, tal vez consigas entender mejor lo que realmente deseas. Su incentivo encendió una luz dentro de Ana. Quizás era hora de abrir su corazón y confrontar no solo a Clara, sino también sus propias fallas y miedos. En un cierto momento, Ana comenzó a darse cuenta de que se estaba distanciando de su propia vida. La búsqueda de Enrique, aunque importante, no debería significar olvidar de sí misma. Comenzó a recordar sus propias pasiones, los sueños que había abandonado. La música que tanto amaba, los libros que la inspiraban y hasta los paseos que solía dar. Su vida no podía girar solo en torno a Enrique, necesitaba ser más que eso. Los cambios en Ana no pasaron desapercibidos. Vicente comenzó a notar que ella estaba más confiada, más decidida. ¿Te estás encontrando, no?, preguntó un día, mientras caminaban en el jardín de la mansión. Ana sonrió, una sonrisa genuina que no mostraba solo la lucha, sino también la esperanza. Sí, siento que estoy redescubriendo quién soy. Y eso me da fuerzas para luchar aún más por Enrique. La lucha interna de Ana la llevó a un nuevo entendimiento sobre sus propias limitaciones y la fuerza que poseía. Estaba aprendiendo que la superación no significaba la ausencia de fallas, sino la aceptación de ellas. Y, al hacerlo, se estaba preparando para enfrentar lo que Clara intentara. El camino de recuperación de Enrique y la lucha de Ana estaban entrelazados de manera indisoluble. Cada día que pasaba, Ana se volvía más fuerte, más consciente de que sus acciones tendrían un impacto no solo sobre ella, sino también sobre quienes la rodeaban. El viaje no sería fácil, pero lo que estaba en juego era muy importante. La lucha de Ana por Enrique se transformaba en una lucha por sí misma, y, con eso, estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta que pudiera surgir en su camino. Ana se sentó al borde de la cama, las palabras que había intercambiado con Clara aún resonando en su mente. El peso de la pelea, que antes parecía insoportable, ahora se transformaba en una llama de determinación. Se levantó y miró a Enrique, que permanecía en su estado de silencio, y, aún así, había una conexión que estaba dispuesta a explorar. Era un desafío, pero su corazón palpitaba con la idea de que podría hacer la diferencia. En los días que siguieron, Ana decidió que no se dejaría intimidar. Comenzó a implementar pequeños cambios en la rutina de Enrique. Intentaba comunicarse con él de maneras diferentes,
buscando despertar sus memorias y emociones. Durante el desayuno, hablaba sobre momentos que habían pasado juntos, intentaba recordar risas e historias que un día había compartido. Cada día, se dedicaba más a esa tarea, observando cada cambio sutil en su comportamiento. Pero la inseguridad persistía. Ana se sentía como si estuviera en un campo de batalla, y las dudas la rodeaban. ¿Realmente Enrique la escuchaba? ¿Eran en vano sus intentos? Vicente, su amigo leal, se convirtió en un salvavidas en medio de la tormenta emocional. La animaba, pero también la alertaba sobre los riesgos. Clara no va a rendirse fácilmente. Debes estar preparada para eso, la advirtió una mañana, mientras tomaban café. Ana respiró hondo y declaró, sé, Vicente. Pero no puedo simplemente rendirme. Enrique me necesita. Vicente la observó en silencio, dándose cuenta de que su determinación era fuerte, pero su vulnerabilidad también era evidente. Ana necesitaba encontrar un equilibrio entre su lucha por Enrique y el impacto que eso tenía en su propia vida. Las semanas pasaron y la tensión entre Ana y Clara se intensificó. Clara parecía decidida a desestabilizar a Ana en cada oportunidad. En una ocasión, Clara entró en la habitación de forma abrupta, lanzando una mirada sarcástica. ¿Realmente crees que puedes quedarte aquí y cambiar algo? Ana sintió la ira burbujear dentro de ella, pero en lugar de intimidarse, encontró el valor para responder. Sí, puedo. Enrique merece más de lo que tú puedes ofrecer. Ana se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Clara, sino también enfrentando sus propias inseguridades. Con cada confrontación, se sentía más fuerte. El silencio que antes la aterrorizaba comenzó a ser un espacio sagrado, donde podía encontrar pistas de que Enrique aún estaba luchando. Las pequeñas señales, una mirada, un movimiento la hacían creer que sus intentos de conexión estaban valiendo la pena. Una tarde, mientras organizaba algunas fotos antiguas, Ana encontró una imagen de Enrique en un festival de música, rodeado de amigos. Su sonrisa, radiante y llena de vida, hizo que su corazón se calentara. Decidió que esos recuerdos serían su combustible. Con eso, comenzó a planear actividades que pudieran traer alegría a Enrique. Empezó a tocar su música favorita, con la esperanza de que las notas familiares pudieran despertar algo dentro de él. Los cambios en Ana no pasaron desapercibidos. Vicente la animaba a compartir sus reflexiones en un diario, y la escritura se convirtió en una forma de liberación. A medida que organizaba sus pensamientos, Ana comenzó a darse cuenta de que su viaje no solo se trataba de Enrique, sino también de encontrar su propia identidad en medio de la confusión. Escribir me ayuda a entender lo que realmente siento, le contó a Vicente en uno de esos encuentros. Eso es genial, Ana. Te estás permitiendo sentir tus emociones. Eso es un paso importante, respondió Vicente, admirando su fuerza. Esa conversación se convirtió en un hito. Ana comenzó a ver el valor de sus fallas y a usarlas como cimientos para construir una nueva base en su vida. Cada error, cada inseguridad, ahora era una oportunidad de crecimiento. Ana se dio cuenta de que la lucha por Enrique la estaba llevando a redescubrir sus propias pasiones. Comenzó a tocar la guitarra nuevamente, a leer los libros que tanto amaba y a dar pequeños paseos por el vecindario. Su vida no podía girar solo en torno a Enrique, necesitaba ser más que eso. Durante una de esas caminatas, sintió la brisa fresca y el sol en su rostro. Sonrió, dándose cuenta de que se estaba reconectando con el mundo. La amistad con Vicente comenzó a florecer de maneras inesperadas. Hablaban sobre sueños y miedos, y Ana se dio cuenta de que esa conexión la ayudaba a ver la vida de una manera diferente. La amistad es una de las cosas más valiosas que podemos tener, comentó Vicente un día, mientras observaban las flores del jardín. Nos fortalece y nos enseña que no estamos solos. Ana reflexionó sobre esto, dándose cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las conquistas materiales, sino en las relaciones que formaba. La conexión con Vicente, los recuerdos de Enrique y hasta la lucha contra Clara moldeaban quien estaba llegando a ser. Comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido en su diario, cambiando sus acciones y volviéndose más consciente de sus decisiones. Una noche, mientras escribía, Ana enfrentó sus mayores miedos. Los recuerdos de momentos de debilidad e inseguridad eran desafiantes, pero se dio cuenta de que estaba lista para superarlos.
El viaje de autodescubrimiento no era lineal, había altibajos, pero cada paso la acercaba más a quien realmente era. Ana finalmente estaba comenzando a aplicar las lecciones que había aprendido. Se sentía más fuerte, más segura y, sobre todo, más consciente de que la vida era un viaje de crecimiento. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta que pudiera surgir en su camino, no solo por Enrique, sino por sí misma. Y, al hacerlo, se estaba convirtiendo en la mujer que siempre había deseado ser. Ana sentía su corazón acelerado mientras se preparaba para otro enfrentamiento con Clara. La tensión en el aire era palpable, y sabía que ese momento podría ser decisivo. En los últimos días, las provocaciones de Clara se habían vuelto más agresivas, y Ana comenzaba a preguntarse si su lucha por Enrique realmente valía la pena. La idea de rendirse la atormentaba, pero algo dentro de ella se negaba a ceder. Esa mañana, Clara entró en la habitación como un huracán, con una mirada desafiante que hacía que Ana se sintiera pequeña. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? Él no se acuerda de ti, gritó Clara, con una sonrisa sarcástica que congeló la sangre de Ana. La rabia burbujeaba dentro de ella, pero, en lugar de dejarse dominar, decidió que era hora de enfrentar sus inseguridades. Enrique merece más de lo que tú puedes ofrecer, respondió Ana, tratando de encontrar la fuerza en sus palabras. Recordaba todos los momentos en que se sintió impotente e insegura, y en ese instante, decidió que no volvería a sentirse así. Era hora de confrontar no solo a Clara, sino también sus miedos más profundos. Eres una ilusión, Ana. Él no te necesita, disparó Clara, y las palabras hirieron como cuchillos. Ana sintió el dolor, pero en lugar de dejar que eso la derribara, algo nuevo surgió dentro de ella. Recordó todos los pequeños avances que había hecho con Enrique, los recuerdos que intentaba reanimar y la conexión que se estaba formando entre ellos. Soy real para él. Y voy a demostrarlo, declaró Ana, con una determinación renovada. Clara se rió, pero Ana no se dejó afectar. En su interior, comprendía que esa lucha no era solo por Enrique, sino por ella misma, por su capacidad de enfrentar desafíos y salir más fuerte. Con cada palabra de Clara, la confianza de Ana crecía. Comenzaba a entender que, aunque el camino fuera difícil, el viaje era suyo y nadie podría quitárselo. Esa noche, Ana decidió que necesitaba un nuevo plan. Se sentó con su diario y comenzó a escribir sus miedos, sus esperanzas y, sobre todo, sus recuerdos de Enrique. Las palabras fluían como un río, y con cada frase, sentía que el peso de sus miedos disminuía. La escritura se convirtió en un refugio, un lugar donde podía encontrarse y fortalecerse. En los días siguientes, Ana se concentró aún más en sus interacciones con Enrique. Trajo fotos del festival de música, tocó sus canciones favoritas y contó historias sobre los momentos felices que habían compartido. Un día, mientras tocaba una suave melodía en la guitarra, notó que Enrique la observaba con una mirada distante pero curiosa. Era una señal, y estaba dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad. Pero Clara no iba a rendirse fácilmente. En un momento de desesperación, Ana vio a Clara entrar en la habitación de Enrique, con una mirada decidida. Enrique, no la necesitas. Ven conmigo, vamos a salir, dijo Clara, tratando de arrastrarlo lejos. Ana sintió que el desespero se apoderaba de ella, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero, en lugar de dejarse abatir, se levantó e intervino. Enrique, elige, gritó Ana, su voz resonando en la sala. El silencio que siguió era ensordecedor. Los ojos de Enrique se volvieron hacia Ana, y vio algo allí, una chispa de reconocimiento. Puedes elegir a quien quieres a tu lado. Eres libre para decidir. Las palabras salieron con una intensidad que la sorprendió, pero sabía que estaba diciendo la verdad. Clara, furiosa, lanzó una mirada amenazante a Ana. No sabes nada. Él no te está escuchando, gritó, pero Ana se mantuvo firme. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo en ese momento. Las lágrimas corrían por el rostro de Ana mientras se esforzaba por transmitir a Enrique todo lo que sentía. Enrique, eres importante para mí. Quiero que sepas que estoy aquí, siempre estaré. No estás solo, dijo Ana, sintiendo la vulnerabilidad envolviéndola como un manto. Y en ese instante, Enrique dio un paso hacia adelante, como si finalmente estuviera tomando una decisión.
La tensión en la sala era palpable, el aire cargado de emociones. Ana sentía su corazón dispararse, y la duda seguía flotando sobre ella. Pero al mirar a Enrique, vio que él estaba comenzando a reaccionar. Un ligero movimiento, una mirada más clara. Era como si las barreras que lo aislaban comenzaran a desmoronarse. Comenzó Enrique, la voz titubeante, pero había algo diferente en su mirada. Ana contuvo la respiración, esperando que continuara. Clara, dándose cuenta de que su control se estaba desvaneciendo, se dio la vuelta furiosa, pero a Ana ya no le importaba. La lucha no era contra Clara, sino por la verdad en la que creía. Voy a luchar por ti, Enrique, declaró Ana, su voz llena de emoción. Eres más que los desafíos que enfrentas. Eres amado. Y, en ese momento, la luz en los ojos de Enrique pareció brillar un poco más. Miró a Clara, luego a Ana, y finalmente, tomó su decisión. Quiero quedarme con ella, dijo, la voz aún temblorosa, pero decidida. Ana sintió una ola de alivio y alegría inundarla. La lucha no había sido en vano. Había enfrentado sus miedos, superado la inseguridad y descubierto su fuerza interior. Y, más importante, había mostrado a Enrique que no estaba solo. Su conexión se había fortalecido, y aunque el camino por delante aún fuera desafiante, Ana sentía que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. En ese instante, la verdadera victoria no estaba solo en que Enrique eligiera quedarse con ella, sino en la transformación que había ocurrido dentro de Ana. Había aprendido a luchar, a levantarse y a creer en sí misma. Y así, la jornada de autodescubrimiento continuaría, pero ahora con un nuevo propósito y una nueva fuerza. Tras el clímax de la confrontación, Ana se sintió envuelta en una mezcla de alivio y agotamiento. El peso que había llevado por tanto tiempo, el miedo a no ser suficiente, a no ser escuchada, parecía haberse disipado finalmente. Miró a Enrique, que ahora estaba más cerca, su expresión reflejando no solo la elección que había hecho, sino también una nueva comprensión. Era como si, de repente, una luz se hubiera encendido dentro de él, y Ana estaba decidida a no dejar que esa luz se apagara. Enrique se volvió hacia Clara, que aún estaba parada, atónita y furiosa. No puedes simplemente irte así, Enrique, gritó, la rabia evidente en su voz. Pero, a diferencia de antes, Enrique ahora parecía confiado. Miró a Ana y, en un gesto simple pero significativo, tomó su mano. No quiero seguir viviendo en las sombras. Quiero descubrir quién soy realmente, respondió, y Ana sintió un calor recorrer su cuerpo. Ese era el Enrique que siempre supo que existía, pero que estaba escondido bajo las inseguridades y la manipulación de Clara. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y Ana se dio cuenta de que el mundo a su alrededor estaba cambiando. Clara, que antes parecía invencible, ahora era solo una sombra de quien había sido. La rabia en su mirada se transformó en desesperación, y Ana sintió cierta pena por ella. Clara había sido parte de sus vidas, pero ahora, Ana entendía que no podía permitir que alguien la hiciera sentir inferior. Lo siento, Clara, pero ya no puedo permitir que me controles, dijo Ana con firmeza, sus palabras cargadas de una nueva fuerza. Al salir de la habitación, Enrique y Ana intercambiaron miradas llenas de comprensión. Era un momento de triunfo, pero también de reflexión. Ana sabía que la jornada aún no había terminado. Las cicatrices dejadas por la lucha y las experiencias compartidas aún estaban frescas, y necesitaba procesar todo lo que había sucedido. En los días siguientes, Ana y Enrique comenzaron a acercarse nuevamente. Era como si hubieran encontrado un nuevo camino, uno hacia la sanación y el descubrimiento. Ana comenzó a darse cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en haber elegido quedarse con Enrique, sino en haberse liberado de las cadenas que la mantenían atrapada en el miedo y la inseguridad. Con cada nueva conversación, cada risa compartida, sentía que la confianza crecía dentro de ella. Ana comenzó a abrirse sobre sus propias luchas. «Sabes, solía sentirme tan pequeña, como si nunca fuera suficiente», confesó un día mientras caminaban juntos por el parque. Enrique la miró atontamente, sus ojos reflejando una profunda empatía. «Yo también me sentía así. Pero ahora, siento que puedo ser quien realmente soy», respondió, y Ana se dio cuenta de que su vulnerabilidad los unía aún más. Mientras tanto, Clara comenzó a alejarse,
pero no sin dejar marcas. La presión que había ejercido sobre Ana durante tanto tiempo no desaparecería de la noche a la mañana, pero Ana estaba decidida a no permitir que eso la definiera. Decidió que necesitaba un nuevo círculo de apoyo. La amistad que había surgido entre ella y algunas compañeras de la escuela se fortaleció, y juntas comenzaron a apoyarse en sus propias jornadas de autodescubrimiento. Ana recordó un momento en el que había escrito en su diario sobre sus esperanzas, y se dio cuenta de que ahora, más que nunca, estaba lista para reescribir su historia. Comenzó a escribir no solo sobre sus experiencias, sino también sobre sus logros. Cada pequeño paso se convertía en una celebración, y cada desafío, en una lección. Con el paso del tiempo, Ana notó que su relación con Enrique había evolucionado. Comenzaron a compartir sueños y planes, y la complicidad entre ellos creció. Enrique se convirtió en una fuente de apoyo e inspiración, y Ana se sintió más fuerte a su lado. Empezó a entender que el amor verdadero no se trataba solo de estar juntos, sino de crecer juntos. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Ana se dio cuenta de que las experiencias la habían moldeado de maneras que nunca había imaginado. Aprendió a valorarse a sí misma, a respetarse y a no permitir que las opiniones de los demás dictaran su valor. Las lecciones que había absorbido a lo largo del camino la transformaron en una persona más resiliente y confiada. Así, Ana comenzó a actuar de acuerdo con sus nuevas creencias. Se involucró en actividades que la hacían sentir viva y realizada. Comenzó a inscribirse en cursos y a explorar nuevos pasatiempos que siempre la habían intrigado, como la pintura y la música. Con cada nueva experiencia, su confianza se solidificaba, y se sentía más conectada con quien realmente era. Los días se convirtieron en semanas, y Ana se dio cuenta de que la amistad inesperada que había surgido entre ella y Enrique no era solo una cuestión de amor romántico, sino una profunda conexión humana. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a celebrar las victorias y a enfrentar los desafíos juntos. Ana sabía que, independientemente de los obstáculos que aún podrían surgir, tenía la fuerza y la determinación para superarlos. Así, el viaje de Ana continuó, lleno de nuevos descubrimientos y crecimiento personal. Había enfrentado sus miedos, tomado decisiones difíciles y, lo más importante, aprendido a valorarse. El futuro, que antes parecía incierto, ahora brillaba con posibilidades, y Ana estaba lista para abrazarlo con el corazón abierto. Pasaron meses desde que Ana tomó la decisión de liberarse de las ataduras que la mantenían presa del miedo y la inseguridad. En su nueva rutina, comenzó a notar cambios no solo dentro de sí misma, sino también en las relaciones a su alrededor. El viaje de autodescubrimiento y superación que había iniciado la transformó en una persona más fuerte y más confiada. Ana a menudo se sentaba en su rincón favorito del parque, el mismo lugar donde ella y Enrique solían compartir risas y sueños. Al observar la naturaleza a su alrededor, reflexionaba sobre todo lo que había vivido. La lucha contra Clara, que antes parecía un desafío insuperable, ahora era solo una parte de su pasado. Ana se dio cuenta de que cada lágrima y cada momento de dolor la ayudaron a construir la persona que se había convertido. Aprendió a valorar no solo los momentos de alegría, sino también las dificultades, ya que eran esas experiencias las que la moldearon. Enrique se convirtió en un compañero invaluable en su viaje. Juntos, exploraron nuevos caminos, descubrieron intereses mutuos y se apoyaron en momentos difíciles. La amistad que comenzó a florecer después de la batalla con Clara se profundizó. Ana recordó cómo él también se había liberado, y eso la inspiró a creer que todos tienen el potencial de transformarse. La conexión que compartieron era más que amor, que era una amistad sólida y sincera que los ayudaba a crecer como individuos. A través de Enrique, Ana comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Se dio cuenta de que las personas a nuestro alrededor pueden ser fuentes de inspiración, pero también de desafíos. Lo que antes la afectaba profundamente ahora parecía distante. Ana aprendió a mirar las críticas y los desafíos con una nueva perspectiva, entendiendo que cada uno tiene su propio viaje y que las frustraciones de los demás no eran reflejos de su propia capacidad. Esta reflexión la ayudó a desarrollar una profunda empatía por aquellos que aún estaban luchando, y se sintió motivada a apoyar a amigos y colegas que enfrentaban sus propias batallas. Con el tiempo, Ana comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, ayudando a jóvenes a encontrar sus voces y liberarse de situaciones difíciles. Se convirtió en mentora para muchos, compartiendo sus experiencias y ofreciendo apoyo en momentos de necesidad.
Cada vez que veía a alguien superar un obstáculo, sentía un calor en el corazón. Ana se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en posesiones materiales, sino en la capacidad de impactar la vida de los demás de manera positiva. Ayudar a quienes la rodeaban le dio un nuevo sentido a su vida. Las lecciones que Ana aprendió a lo largo de su viaje se manifestaron en sus actitudes diarias. Se volvió más asertiva, aprendiendo a expresar sus opiniones sin miedo a ser juzgada. Las amistades que cultivó se volvieron más profundas y significativas. Ana se rodeó de personas que la apoyaban y creían en su potencial. También se permitió vivir momentos de vulnerabilidad, reconociendo que abrirse a los demás era una forma de construir conexiones genuinas. Ana comenzó a ver la belleza en las pequeñas cosas. Un atardecer, una risa compartida, una conversación sincera. Entendió que la vida está hecha de momentos, y que cada uno de ellos tiene su valor. La armonía que encontró dentro de sí misma ahora se reflejaba en su manera de interactuar con el mundo. Se sintió en paz con sus experiencias, comprendiendo que no existía un camino único hacia la felicidad, sino una jornada llena de altibajos que valía la pena vivir. Sin embargo, Ana sabía que el viaje de autodescubrimiento nunca estaba realmente concluido. La vida continuaba presentando nuevos desafíos y oportunidades, y cada uno de ellos era una oportunidad de crecimiento. Se comprometió a seguir aprendiendo y adaptándose, siempre dispuesta a abrazar los cambios y a reflexionar sobre sus experiencias. Así, al mirar hacia el futuro, Ana se sintió empoderada. Sabía que había superado sus limitaciones y que, incluso ante los fracasos, siempre había espacio para un nuevo comienzo. Las cicatrices de su lucha se convirtieron en marcas de su fuerza, y cada una de ellas contaba una historia de superación y resiliencia. Ana estaba lista para enfrentar lo que viniera, con un corazón abierto y una mente llena de sabiduría, dispuesta a inspirar a otros a hacer lo mismo. Entendió que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros y se expande a nuestro alrededor, tocando la vida de las personas de maneras que pueden ser profundas e inesperadas. Así, Ana continuó recorriendo su camino, lista para escribir nuevos capítulos en su historia, siempre llena de esperanza y determinación. Ana observaba el cielo, ahora teñido de tonos anaranjados y rosas, mientras el sol se despedía detrás de los árboles. Ese momento, que antes pasaba desapercibido, ahora tenía un significado profundo para ella. Cada día que se cerraba era una nueva oportunidad de reflexionar sobre sus logros y desafíos. El viaje que la había llevado a ese punto estaba repleto de altibajos, pero cada paso había sido esencial para moldear a la mujer que se había convertido. Ese día, mientras se sentaba en su rincón favorito del parque, Ana recordó las veces en que se había sentido perdida y sin esperanza. La lucha contra Clara, sus miedos e inseguridades parecían tan lejanos ahora. En lugar de sentirse abrumada, veía cada una de esas experiencias como una lección. Pensó que lo que realmente importa es cómo nos levantamos después de caer, con una sonrisa en el rostro. Esta reflexión le trajo una sensación de paz, pues sabía que no había fracasos permanentes, solo nuevos comienzos. Enrique apareció, como siempre, trayendo consigo una energía contagiosa. «No vas a creer lo que pasó hoy», exclamó al sentarse a su lado. Compartieron risas e historias, fortaleciendo aún más la amistad que se había desarrollado entre ellos. La conexión que tenían ahora era una fuente de apoyo mutuo, y ambos se sentían agradecidos por esa relación. Ana se dio cuenta de que al abrirse a las personas, había encontrado no solo amistad, sino también un nuevo propósito. La amistad que comenzó en momentos difíciles ahora florecía en apoyo y cariño. «Sabes, Ana, a veces me pregunto cómo nos habría ido si no hubiéramos enfrentado nuestros miedos», dijo Enrique, pensativo. «Creo que nunca habríamos descubierto cuán fuertes realmente somos». Ana asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. La vida no se trata de evitar desafíos, sino de enfrentarlos con valentía y determinación. Recordó a todas las personas que había ayudado en el camino, jóvenes que, al igual que ella, luchaban por encontrarse. Esto la hizo darse cuenta de que el verdadero éxito no se mide por logros personales, sino por el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Mientras conversaban, Ana se sintió inundada por una ola de gratitud. Había aprendido a valorar cada pequeño momento, las risas, las conversaciones sinceras e incluso las lágrimas. «La vida es una tapicería hecha de experiencias», dijo, mirando a los ojos de Enrique.
Y quiero que la mía sea colorida, llena de amor y apoyo. Él sonrió, dándose cuenta de que Ana había encontrado no solo su voz, sino también un propósito mayor. Ana se levantó, decidida. Vamos a hacer algo juntos. ¿Qué tal si organizamos un taller para ayudar a los jóvenes a expresarse? Necesitan saber que no están solos. Enrique estuvo de acuerdo de inmediato, emocionado con la idea. Juntos, comenzaron a planear el evento, sabiendo que sería una oportunidad para inspirar a otros a liberarse de sus propias ataduras. Así, Ana no solo continuaba su propio viaje de autodescubrimiento, sino que también ayudaba a otros a encontrar su camino. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que su vida estaba llena de significados nuevos y profundos. Cada paso que había dado la llevó a un lugar de empoderamiento y aceptación. Y, lo más importante, se había convertido en una fuente de luz para quienes la rodeaban. La verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos y en la manera en que impactamos la vida de los demás, reflexionó, sintiéndose realizada. Ana sabía que la vida aún traería desafíos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. Con un corazón abierto y una mente llena de sabiduría, sentía que podría superar cualquier obstáculo. Las dificultades que había enfrentado no la definieron, que en cambio, moldearon una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Al final de ese día, mientras el sol se ponía, un sentimiento de esperanza la envolvió. Si cada uno de nosotros puede tocar la vida de una persona, ya estaremos haciendo la diferencia, pensó. Y así, Ana continuó su viaje, lista para escribir nuevos capítulos en su historia, siempre llena de esperanza y determinación. La historia de Ana es un recordatorio poderoso de que la superación es posible y de que cada uno de nosotros posee la fuerza necesaria para enfrentar nuestros desafíos. La vida es un constante aprendizaje y, al mirar dentro de nosotros mismos y abrirnos a los demás, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Al compartir su historia, Ana invita a todos a reflexionar sobre sus propios viajes y a creer que el cambio siempre es posible. ¿Qué tal si también compartes tus experiencias y reflexiones? Juntos, podemos inspirarnos y apoyarnos mutuamente. No olvides dar me gusta e inscribirte para que podamos traer más historias como esta. Tu voz es importante y tu acción puede hacer toda la diferencia.